Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. Estamos en el libro de los Hechos. Todavía estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Avanzando pues en este libro. Y vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 32. Dice así pues la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que eran de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: Id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron alguaciles a la cárcel para que fueran traídos. Mas cuando llegaron los alguaciles y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso, diciendo: ciertamente, hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad, y a los guardias que estaban delante de las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Y cuando el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron estas palabras, se quedaron perplejos en cuanto a ellos, en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en este nombre? Y he aquí, habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este ha ensalzado Dios con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bueno, pues la semana pasada estuvimos sobre todo considerando el poder de Dios en la sanidad por mano de los apóstoles, hasta el punto que sacaban a los enfermos en la calle y para que cayera la sombra de los apóstoles sobre alguno de ellos, y los apóstoles, dice, sanaban a los enfermos y atormentados por los espíritus inmundos, y dice todos los cuales eran sanados, ¿no? Entonces vemos la amplitud, ¿no?, de esta obra de Dios, ¿no? A todos aquellos que venían para ser sanados, Dios daba esta sanidad para magnificar aquí su nombre. Pero vemos que esto tiene también consecuencias. Los apóstoles ya habían sido conminados en el capítulo 4, habían sido arrestados y llevados ante el concilio, el Sanedrín, y allí les habían dicho que no predicaran más, ¿no? ¿Y qué fue lo que ellos respondieron allí? Ahí respondieron, lo vimos en su día, que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Versículos 19 y 20 del capítulo 4. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios los había designado y puesto como testigos de Cristo desde el inicio de su ministerio hasta su resurrección,
y ascensión. Ellos habían sido testigos oculares, habían visto, tocado, habían estado con él, habían hablado, etcétera, como enseña Primera de Juan, capítulo 1. Entonces eran los testigos autorizados por Dios. Dios además autorizó y vindicó esta autoridad de ellos como testigos, como apóstoles, con las sanidades. Tenían una gran responsabilidad, por lo tanto. Entonces, vemos que la reacción, bueno, pues no tardó en llegar, no se hizo esperar, porque el sumo sacerdote, versículo 17, ya en el capítulo 5, todos los que estaban con él de la secta de los saduceos y los fariseos, ¿no? Son estos dos grandes grupos, dos grandes sectas, los fariseos, que tenían pues una fe más, se puede decir, bíblica, en un sentido, porque no negaban ni los milagros, no negaban la existencia del mundo espiritual, la resurrección de la carne, etcétera, etcétera. Era una fe más sana, ¿no? El problema de ellos es que no era su fe, es que, como dice Jesús en Mateo 13, ¿no? Ellos se sientan sobre la cátedra de Moisés, ¿no? Y todo lo que... el problema de ellos es que enseñan, ¿no? Pero no lo hacen. Su vida no es conforme a esta enseñanza, porque su corazón tampoco lo está. Son sepulcros banqueados, ¿no? Entonces, el problema era sobre todo en cuanto a la vida, ¿no? Que ellos se contentaban con una religiosidad y una justicia meramente de apariencia y no iban al fondo del asunto, a su propio corazón. Entonces ellos de esa manera se consideraban justos ante Dios, ¿no? Por sus propias obras. Los saduceos, por su parte, pues eran más, podríamos decir, materialistas, ¿no? No creían en el mundo espiritual, no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos, solamente pues le concedían valor a los libros de Moisés, no a los profetas. Eran, pues podríamos decir, racionalistas, eran un prototipo de liberales incluso, ¿no? Gente bien educada, ¿no? Incluso en la palabra, pero que habían suprimido, eliminado todo elemento sobrenatural de su estudio, de su lectura de las Sagradas Escrituras, ¿no? Y ese es un gran problema también, ¿no? De leer la Escritura de esa manera, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando se está en el seminario, estudiarlo solamente de una manera académica. Evidentemente es lo que toca también, ¿no? Cuando uno está en el seminario, ¿no? Tienes que estudiar la Biblia también de una manera sistemática y abordando todas las cuestiones, ¿no? Tanto de los libros como de las doctrinas, pero la cuestión es que no se tiene que olvidar nunca que ella es la palabra de Dios y que en nuestra lectura ha de ser también pues, una lectura personal, una lectura espiritual, devocional, en la fe, en el amor, en el temor de Dios, ¿no? No hay que desechar esto como algo, un ejercicio superfluo, una pérdida de tiempo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Cuando uno está en el seminario, pues hay muchas cosas que hacer, entonces pasemos, ¿no? a otras cosas, ¿no? Más, comillas, importantes. Entonces siempre se tiene que guardar ese tiempo personal cuando uno está en el seminario, y si no está en el seminario, en su vida personal, pues igual, ¿no? Hemos de tener esta lectura personal, espiritual, devocional de la palabra del Señor. Entonces, ellos se dice que se llenaron de celos. Aquellos que genéricamente rechazaron a Jesús y su mensaje y el Evangelio que después predicaron también los apóstoles, porque en Romanos, al capítulo 9, se nos dice que, lo podemos leer, ¿no? Está muy cerca, en la epístola de los Romanos, en el capítulo 9 al final. Israel, versículo 31,
que iba tras la ley de la justicia no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por la fe, sino por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Bien, pues entonces los fariseos, los saduceos, los dirigentes, los religiosos de Israel, pues tropezaron primeramente en la persona y en el mensaje de Jesús, después en la de sus voceros autorizados, los apóstoles, precisamente por eso, por su actitud y su estado espiritual básico, fundamental, que ellos se quedaban en la superficie, no profundizaban en su vida, en su alma, en su corazón, a la luz de las Sagradas Escrituras. Y entonces pues consideraban la justicia de Dios en la Biblia como algo alcanzable para ellos por sus propias fuerzas. Por eso entonces la palabra de Jesús y el del Evangelio fue una piedra de tropiezo, fue una roca de escándalo. Y bien, pues aquí se nos dice que se llenaron de celos. Y esto contrasta con lo que dice también el mismo apóstol en capítulo 11 del mismo Romanos, porque él concibe su ministerio también para la salvación de Israel. Él predominantemente, mayoritariamente, está predicando a los gentiles, pero él tiene ese corazón para los de su raza, para los de su pueblo. Él quisiera ser anatema para salvar a algunos de su nación. Quisiera que los suyos fueran salvos. ¿Y cómo hace eso? Pues él nos lo explica en Romanos capítulo 11. Él es apóstol de los gentiles. Él ha recibido ese ministerio de parte de Dios. Y entonces él quiere cumplir de la mejor manera posible con ese ministerio encomendado por Dios. Él quiere pues honrar ese ministerio en su mensaje y en su comportamiento, de manera que pueda salvar al mayor número de la gente que le oye de entre los gentiles. ¿Para qué? Para que los de su nación, al ver la gracia de Dios derramada entre los gentiles por medio de su ministerio, entonces ellos son despertados a celos, de manera que ellos también quisieran recibir todo esto, que ellos también se abrieran a la posibilidad de recibir esa bendición. ¿Vemos? Entonces es moverlos a celos en un buen sentido. Esto, como digo, lo encontramos en el capítulo 11 de Romanos, a partir del versículo 13, cuando dice: a vosotros hablo, gentiles, en cuanto soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocara a celos a los de mi carne e hiciera salvos a alguno de ellos. Porque esto les moviera a buscar a Dios, a buscar entonces de Dios en el mensaje del Evangelio, predicado por los apóstoles, predicado por Pablo. Pero vemos que estos celos no son. Ellos fueron movidos a celos, sí, ¿no? Tenían celos, pero no de la gracia de Dios por los apóstoles, sino de los apóstoles mismos. Tenían celos de su ministerio, tenían celos de la posición que el Señor les había dado, tenían celos de la autoridad que les había dado, tenían celos de que ellos, siendo hombres incultos y sin letras, conocían más la palabra de Dios que ellos, que habían sido formados en los mejores seminarios de la época. Tenían celos. Los celos son muy graves en el pueblo del Señor, y esto ya desde el inicio. Pensemos, José fue vendido por sus hermanos, fue casi muerto por ellos, porque la intención de ellos fue matarlos. A no haberse interpuesto, creo que fue Judá, ¿no? Creo que fue Judá. Bueno, se puede mirar. Judá y Rubén, sí.
que se interpusieron para que no lo mataran. Y después quisieron pues librarlos, ¿no?, de alguna manera, pero pasando por ahí la caravana de los ismaelitas que iban a Egipto, pues lo vendieron, porque tenían celos de la gracia de Dios recibida por José, que él recibía revelación y conocimiento, que el Señor le había declarado que ante él se iban a postrar a sus padres y sus hermanos, que el Señor iba a hacer grandes cosas a través de él. Los celos es realmente, en este sentido, una cosa mala, ¿no? Es una cosa perniciosa, ponzoñosa y que es capaz, como vemos, de las peores maldades, incluso contra los hermanos. Caín, Abel y Primera de Juan dice por qué causa, ¿no? Primera de Juan o Santiago. ¿Por qué? Sí, ¿por qué causa? Entonces Caín mató a Abel, su hermano, porque las obras de Abel eran justas. Y él, en vez de haber sido movido a celos en un sentido positivo, de arrepentirse, de buscar esa gracia que tenía su hermano, que viene de parte de Dios, pues entonces él se ensañó todavía más contra su hermano. Es algo a tener en cuenta. Si el Señor da una gracia especial a algún hermano, a algún joven, a alguien que la recibe de Dios, porque Dios es soberano y reparte como Él quiere, no la da a través de los hombres. La gracia no la da pues a través de, digamos, unos encargados. Esa gracia, pues sí, muchas veces, por supuesto, es mediada a través de la Iglesia, pero la gracia de Dios para el ministerio se recibe de Dios. Puede que haya hermanos que sean instrumentales, pero no se confiere en el sentido de que esa persona que recibe esa gracia tenga que ser, digamos, ¿cómo diría yo?, el subordinado de aquellos, ¿no?, de aquellos medios, o de aquellas personas, o de aquellos hermanos que le han precedido. No significa que ese hermano ha de hablar de manera irrespetuosa a los que le han precedido o de los que le han precedido. No ha de entrar de una manera impetuosa. Pero si uno ha recibido la gracia de Dios, realmente hemos de pensar en las palabras de Pablo en la carta a los Gálatas. No recibió ese evangelio de hombre, ni de parte de hombre, ni siquiera de parte de los demás ancianos, los demás apóstoles, los que eran considerados columnas en la iglesia, sino que ellos simplemente constataron y vieron en verdad la gracia de Dios que le había sido confiada y le dieron, por lo tanto, la diestra de compañerismo. Creemos en la ordenación de los ministros. Creemos que es necesario también por el buen orden de la Iglesia, ¿no? Pero no creemos que, digamos, se confiera así la gracia. La gracia de Dios en el que es el llamado a su servicio se recibe del Señor. Se recibe del Señor y la Iglesia es instrumental sobre todo en guiarlo, en pastorearlo, en confirmarlo, pero no
en ponerse en un estadio de superior-inferior. Bueno, digo todo esto a raíz de lo que vemos de llenar de celos, ¿no? Se llenaron de celos, pero en un sentido negativo, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. De una mala actitud vino una mala acción. Todo comienza, por lo tanto, en el corazón. Del corazón salen las malas acciones. Mateo capítulo 15. Y sobre todo hemos de estar siempre volviendo sobre nuestro corazón y analizando también el porqué de nuestras acciones o de nuestras palabras, e intentar ver ahí cuáles son nuestras actitudes. E intentar ver todo esto a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra lámpara, que alumbra nuestro interior. Nuestro interior está todo vacío, o mejor dicho, está todo oscuro, ¿no? No vemos nosotros a nosotros mismos por nuestro interior, y es por eso que necesitamos esta lámpara, ¿no? Es mucho mejor esta imagen que sus homólogos modernos, ¿no? La lámpara, el candelero, el candelabro. Esta lámpara de la palabra, que es también la imagen de la iglesia, el candelero, el candelabro. Y Jesucristo, por lo tanto, se pasea entre los candeleros y los candelabros que son las iglesias, y tiene a sus ángeles, que son sus ministros, en su mano, para que ellos den la palabra a su pueblo y que los haga, por lo tanto, pastar en buenos pastos, junto a corrientes deleitosas, en lugares de paz. Pues que así sea, hermanos. Vamos a dejarlo aquí. Nos hemos extendido sobre todo en la cuestión de los celos. Vamos a continuar la semana que viene, Dios mediante, viendo pues cómo el Señor libró a sus siervos fieles y cómo los siervos fieles confirmaron aún más esa fidelidad y esa obediencia. Y cómo el Señor, a su vez, premia aún más esta fidelidad y obediencia de sus siervos. Vemos, es una especie de ciclo, de espiral, de bucle, en un sentido positivo. La gracia de Dios nos lleva a la obediencia por lo tanto nos lleva a recibir más gracia del Señor, y así continuamente, porque el Señor ha dado el Espíritu Santo a los que lo obedecen. Y así concluye esta porción que hemos leído, ¿no? En el versículo 37, creo. Bien, pues que el Señor bendiga su santa palabra y permita ver también esta palabra importante la semana que viene. Amén.